Buenas noches, que Dios te bendiga poderosamente. En esta noche te quiero compartir una pequeña enseñanza que se encuentra en el libro de la primera carta a los Corintios 14. Amén. Donde el apóstol Pablo escribe a los Corintios sobre los dones espirituales. En su contexto literario notamos cómo comienza a enseñar al pueblo desde el capítulo 12, donde hay una clasificación u orden de los dones espirituales. En el capítulo 13 recomienda el amor como lo que debe motivar a anhelar tener los dones espirituales. Y en este capítulo 14 veremos lo que el apóstol Pablo continúa enseñando sobre los dones espirituales. Los dones espirituales son manifestaciones de parte de Dios aquí en la tierra por medio de su vaso. Bendito sea el Señor. Y hay que tener en cuenta algo, que los dones no son ministerios. Los ministerios lo vemos en Efesios 4:11 al 12, donde dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto no lo vemos mucho en los creyentes, sino en los ministros. En los ministros. No es para exhibirlo y mucho menos para vanagloriarnos, sino para edificación del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y nos dirigimos a 1 Corintios 4, 1 Corintios 14, donde que tiene como título el hablar en lenguas. Dice la palabra, la lecturamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo el de profecía, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Aleluya. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete, para que la iglesia reciba edificación. Gloria sea al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra, Padre, que ha sido expuesta por medio de la lectura. Ahora, Dios de los cielos, te pido que tú seas controlando en este momento mi boca, que tú seas hablando por ella, Padre. Úsame conforme a tu voluntad, que no haya vanagloria, Padre, sino que tú nos puedas ayudar para cada día perfeccionarnos en tu obra, Jesús de Nazaret, Padre. Yo te pido, Dios Todopoderoso, a ti y a todos aquellos que me están escuchando, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te doy gracias y amén, y amén, amén. Bueno, quisiera compartir en esta enseñanza sobre ciertos puntos muy importantes sobre las lenguas, cómo se usan y qué recomienda el apóstol Pablo como maestro de la iglesia. Amén. Hay tres maneras de hablar en lenguas, al igual que tres maneras de profetizar. Bendito sea Jesús. En 1 Corintios 12, al 4 al 5, ahí dice que como hay diversos dones, hay diversos ministerios, hay diversas formas de operar, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el que reparte los dones. El Espíritu es el que entrega los dones. El apóstol Pablo menciona que nosotros debemos anhelar los mejores dones. Y aquí nos habla que mejor es el de profecía que el de lengua. Bendito sea Jesús. Y es porque el apóstol Pablo prefería hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aunque la lengua edifica a uno mismo, pero la profecía edifica a la iglesia. Bendito sea Dios. Bueno, demos comienzo. El primer punto es la diversidad de idiomas. Eso lo encontramos en Hechos
capítulo 2, versículo 4. Amén. Lecturemos, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otro lenguaje, según el Espíritu les daba que hablase. Amén. Aquí esto fue en el día del Pentecostés, los 50 días de Pentecostés. Amén. Donde dice la palabra que los visitantes de Europa, de África y de todo el continente, de ese mismo lugar, escucharon el estruendo, fueron y se dieron cuenta que ellos hablaban en su idioma, porque ellos mencionaron cómo estos siendo galileos hablan en nuestro mismo idioma, en el que nacimos. Amén. Entonces entendemos claramente que este es un punto. El segundo punto es la interpretación, la intercesión o adoración en lenguas. Eso lo encontramos en Romanos 8:26. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Hay veces que no sabemos pedir, dice, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nos toma y nosotros nos encontramos orando en lengua media hora, una hora. Yo admiro mucho al pastor Juan Carlos. Él siempre menciona que a veces el Espíritu lo toma y comienza a hablar en lengua, a orar en lengua durante 2 horas, una hora, conforme el Espíritu está intercediendo. Amén. El tercer punto es para edificación propia porque el apóstol Pablo menciona que es para edificación propia, pero la profecía es para edificar la iglesia. En Efesios 6:18 dice que orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, dice, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria sea al Señor. Muchas veces nos encontramos orando y suplicando en el Espíritu por muchas situaciones, la cual nosotros no entendemos, hasta que el Espíritu revela nuestro espíritu. Bendito sea Jesús. El Espíritu Santo nos revela el motivo, la circunstancia, por cuál motivo estuvimos orando y nosotros no nos dimos cuenta. Por ejemplo, una vez yo me encontraba en un éxtasis. Yo veía un dinero y de repente yo me encontraba orando, pero no sabía que estaba orando hasta que tuve el conocimiento de saber que estaba orando y continué orando. Amén. Y hay más recomendaciones que el apóstol Pablo nos habla. En el versículo 27 dice, si habla alguno en lenguas extrañas, sea por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Amén. Hoy día vemos como muchas congregaciones, no solamente hay uno, sino 20, 30 que hablan en lengua, interceden en lengua. Aquí el apóstol Pablo dice que tiene que ser 2 al 3. Yo no le estoy mintiendo. La Biblia me está especificando que Pablo habla de un orden al momento de hablar en lenguas. Por eso que el apóstol Pablo prefería hablar con entendimiento 5 palabras que 10.000 sin entendimiento por medio de las lenguas desconocidas, que son las lenguas angelicales. Aleluya. Y yo no le estoy mintiendo. Esto lo dice. Quiero que usted lo lea y lo medite en ella. Pero no estoy diciendo que las lenguas sean malas. No, el apóstol Pablo dice que si alguien está hablando en lengua, que lo deje. Pero como respuesta a este versículo, en el versículo 28 dice, y si no hay intérprete, o sea, en la iglesia, calle en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. O sea, para él, no para la iglesia. Porque tiene que haber un intérprete en la iglesia. Eso es lo que está especificando el apóstol Pablo. Y que se haga todo decentemente y con orden. Con orden, mira, esto es muy importante. Esto yo desconocía al principio, pero ahora conozco por la misericordia de Dios. Y esto hay que poner en práctica. Hay que poner en práctica porque hay muchos errores en base a la doctrina del apóstol Pablo. Mucha gente desconoce y el Señor quiere hacer conocer por medio de nosotros. Amén. Y quisiera mañana seguir compartiéndoles sobre este tema muy importante. Es un tema muy amplio, pero es necesario para el pueblo, para edificación del pueblo, para
hacer conocer esto sobre los dones espirituales. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén.